Esta es Duna, nuestra camper, pero no siempre fue así. La compramos como furgón de carga y la camperizamos totalmente a medida. Ahora, después de un tiempo viviendo y viajando en ella, vamos a transformarla en un vehículo de aventura para dar la vuelta al mundo. En el capítulo anterior instalamos unos muelles reforzados y un juego de sumo springs que simulan una suspensión neumática para mejorar el comportamiento de nuestra furgoneta. Hoy vamos a seguir con las mejoras off-road, pero nos encontraremos con un problema al llegar al soporte del cabestrante. ¿Lo solucionaremos? Entramos en materia y empezamos con las modificaciones más bestias y que más nos gustan, a los que nos encantan meternos por caminos, perdernos en la montaña y encontrar lugares nuevos. Ahora os vamos a enseñar un poquito las modificaciones que le hemos hecho al frontal de la furgo, y es que ya a simple vista se ven cositas nuevas. Hemos visto que como reparamos esta parte del parachoques, todo estaba sujeto con bridas, así que aprovechamos y lo dejaremos ya bien puesto. Ahora, Juanma y Jesús están operando a Duna para arreglarle la dentadura para poder poner el cubrecárter, el winch y la defensa. Esta chapa le queda una guitarra. ¿Y esto comprarlo nuevo? No. Tenemos unos pequeños problemillas, y es que resulta que al desmontar el parachoque hemos sacado todos estos tornillos y es que estaba roto por dentro, así que vamos a ver la alternativa en un desguace, a ver si podemos comprar otro repuesto o a ver cómo lo solucionamos. Cada tornillo es de una madre y no podemos encontrar la pieza. Lo que va a hacer Juanma es intentar coserla haciendo algunos agujeros más y metiendo algunas vidas. Bueno, y aunque sea una Peugeot Boxer, que sepáis que todo esto que estamos instalando también se puede instalar en la Citroën Jumper y en la Fiat Ducato. Bueno, y esto que veis aquí es como una cuna para el cabestrante, y es que aunque se podría hacer de manera artesanal, desde Sahara 4x4 nos recomendaron este, ya que es específico para el modelo. La teoría parecía muy fácil. Quitamos el parachoques original y lo cambiamos por el soporte del cabestrante. Después se coloca el winch, se conecta y a tirar cable. Pero la realidad es muy diferente. Cada vez que intentamos hacer cualquier modificación, hay complicaciones. Solo mirando el soporte ya vimos que no encajaban los tornillos al chasis. El de Loren es igual. Bueno, es igual, no, es diferente, pero... Pero que igual, que también venía en teoría para quitar una cosa y poner la otra y que va, ¿no? Que va. Imposible. Entonces tuve que cortar Media furgo, ¿no? una de aquí, otra de aquí, hacerle un hueco para que entre. Vale, No entra. vale. Cuando algo venga preparado para quitar y poner, cogerlo con pinzas. Al final, Alberto ha tenido que adaptarlo, ha tenido que cortar unos plásticos que hay por aquí. Pero, como veis, la cuna para el cabestrante ha quedado de lujo. Y otro problema que nos estamos encontrando es que al poner luego el parachoques nos faltan unos 3 centímetros para que llegue a los tornillos originales. Es como que todo está pensado para la furgo de serie, pero nada casa con nada. Pones el cubrecárter y ya no encaja la defensa. Hemos puesto el winch y ya no encaja el parachoques. Chicos, vosotros no os preocupéis que en Goodvans todo tiene solución, ¿eh? Yo voy para allá ya. Unos momentos después. Ya con Loren en el taller, nos pusimos todos a buscar soluciones, a adaptar las piezas y todo empezó a tomar forma. Ya ha llegado las piezas que necesitábamos para poder cerrar toda la parte delantera. Al final miramos en varios desguaces, pero no encontramos nada y vimos que en internet estaban nuevas por tan solo 20 euros. Así que no nos lo pensamos.
vamos a hacer algo muy inteligente, que es probar el winch antes de conectarlo a la batería principal de la furgoneta. ¡Va a funcionar! Que funcione ya es un punto a favor y ahora tendremos que ver si con el parachoques se puede utilizar o por el contrario habrá que tirar una conexión hacia dentro de la furgoneta donde poder conectar el mando. No existe ningún winch en específico para furgonetas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues este que tenemos aquí, vamos a sacar los cables y los vamos a empalmar para conseguir llegar al interior hasta la batería. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? Casi listo ya todo, ¿no? Pues súper bien, está quedando estupendo. Poco a poco va encajando todo. Pues fenomenal, si necesitáis algo, estoy arriba, ¿vale? ¿Vale? Aquí seguimos liados con el parachoques. Sí, como veis, se han tenido que ir marcando los puntos para hacer los recortes. Poco a poco se va adaptando bien. Ahora, uno de los problemas que tenemos también es que cuando esté la parrilla no podremos acceder a la conexión. Así que el equipo de Goodvans está tirando un cable a ver si de alguna manera y de forma estanca podemos dejar una conexión aquí arriba. Adaptamos la conexión y sellamos la junta. Después tiramos un cable hacia la parte superior junto a las luces y se conecta al mando. Una vez solucionados todos estos problemas, montar la defensa y el cubrecárter era tu rollo. Esto no se parece a nada de lo que hayamos hecho antes. La verdad es que el mundo del Overland tiene otras prioridades. Por fin ya está todo instalado y adaptado. Y es que no era tan fácil como quitar y poner. Al final es un accesorio muy grande y pesado. Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto a la hora de saber si lo vamos a instalar o no. ¿Te hace falta? ¿Lo vas a necesitar? Nosotros vamos a viajar a países en los cuales es difícil que nos rescaten. Entonces todo lo que podamos poner de nuestra parte es una carta más. Lo hemos comprado en Sahara 4x4 y hemos elegido el modelo de fibra porque arrastra el mismo peso que uno con cable de acero, pero aporta menos peso a la furgoneta. Además requiere menos mantenimiento. ¿Vamos a verlo? Lo llevamos enganchado con una brida para que no tape la matrícula al ir recogido. Lo primero que tenemos que hacer es soltar un poco el embrague para sacar cable. Volvemos a activar el embrague y vamos para adentro a hacer la conexión. Lo primero que tenemos que hacer es activarlo y lo haremos desde aquí dentro. Sacamos la tapita de la batería y esto hay que darle al on. Y es que lo llevamos siempre desconectado por si acaso, pero para hacer la ruta hay que darle al botón. Y ahora es tan fácil como enganchar el cable a gala y que nos lleve a un lugar seguro. Y la conexión la hemos llevado hasta aquí arriba. Entonces aquí tendremos que enchufar el mando del winch. El mando solo tiene dos posiciones, out, in. Pero no vamos a darnos a un árbol sin saber utilizarlo, ¿no? Haremos un curso de autorrescate y conducción off-road que os lo enseñaremos en un vídeo más adelante, pero lo que sí que vamos a hacer es una pequeñita prueba con Alfon. ¿Qué os ha parecido la prueba? Que sepáis que me ha ganado la furgo porque tenía el freno de mano echado. Aún nos queda por enseñar una cosita y está aquí escondida. Vamos con un tema muy importante para los vehículos de las preparaciones off-road, ¿vale? Que en este caso es lo que estamos haciendo con esta furgoneta y es el compresor, ¿vale? En este caso de ARB. ¿Por qué no es útil un compresor? ¿Vale? Lo primero es que necesitamos un compresor para poder vaciar los neumáticos que tenemos y poder volver a llenarlos cuando salimos de un camino. No tener que volver a una gasolinera a hacer kilómetros por asfalto y descuadrar los neumáticos porque no es, si están vacíos por asfalto tienen mucho más desgaste. Entonces tener un compresor, tanto que por la vacíes como los llenes,
Para comprobar la presión del neumático, que todo esté correcto, funcionan muy bien, aunque también tienen muchas más utilidades. Podemos, aparte de hinchar la bici o hinchar cualquier cosa, podemos conectarle una pistola de aire para limpiar nuestras furgonetas, para poder limpiar incluso el habitáculo de motor, cosas por dentro, las guías, tal. Un compresor, cuando lo ponéis en vuestra vida, os dais cuenta de la falta que os hacía. Bueno, al igual que el compresor, pues en este caso nos hacía falta unos accesorios que son una buena toma de llenado para tener la manguera a mano y poder conectarla rápida, y un buen manómetro. Porque al final sí que es verdad que también que sea de buena calidad de material, al final lo que nos va a hacer es que marque muy bien la presión, que es algo muy importante. Después de probar varios sitios en el vano motor, decidimos montarlo dentro de la aleta. Viviendo en la furgo, llevarlo en el habitáculo no era una opción. Vamos a enseñaros cómo funciona, pero lo primero que tenemos que hacer siempre que utilicemos un compresor es encender la furgoneta, ya que consumen mucha energía. Una vez encendida la furgoneta, vamos a conectar la manguera. Importante hacerlo antes de conectar el compresor. Aquí es donde hemos puesto la toma y ya podemos darle al botón. Como hemos dicho, es muy importante conectar primero la manguera y el barómetro antes de encender el compresor, porque después, con la presión del aire, costaría mucho o incluso sería peligroso. Este es el barómetro que tenemos nosotros, es digital, y si conectamos a la rueda, podéis ver que ahora mismo nos está marcando 4,30 de presión. No están muy frías las ruedas, tampoco queremos inflarlo demasiado, ya que después nos costaría salir de este terreno. Al acabar tenemos que hacer lo mismo. Liberamos la presión de todo el circuito y así no sufren ni las mangueras ni el compresor. La manguera, por cierto, la hemos construido nosotros. Parece que todas las boquillas son universales y son iguales, pero no. Hay algunas boquillas que lo que es la toma del compresor ARB no encajan. Entonces nosotros lo que hicimos fue ir a una ferretería con el manómetro de ARB, que tiene la misma boquilla que encaja ahí, y fuimos probando hasta que dimos con una que nos funcionaba. Compramos el macho, compramos la hembra y una manguera de 10 metros de aire comprimido, unas abrazaderas y ya lo tenemos listo. Bienvenidos a nuestra casa. Gracias. En este vídeo, bueno, queríamos traeros aquí porque al final hemos instalado tantas cosas que preferíamos hablarlo con vosotros y resolver un poquito las dudas, tanto que tenemos nosotros como nos han hecho a través de Instagram, y así, bueno, pues os lo explicamos a todos y tenemos un poquito más claro qué se puede hacer y qué no. A ver cómo homologamos todas estas reformas que hemos añadido. ¿Por dónde empezamos, chicos? Pues yo miraría un poquito en orden de instalación, ¿no? Hemos puesto el cabestrante, que además es lo más llamativo de las reformas que hemos instalado. Principalmente yo creo que la duda de todo el mundo es si se puede homologar y qué limitaciones hay, porque vemos que hay algunos que son ocultos, otros que no, que queda un gancho fuera, que se mueve la matrícula, no sé, a ver si nos podéis... Vale, en el tema de las homologaciones hay ciertas reformas que tienen que cumplir con la normativa vigente en el momento en que haces la reforma, y hay otras que tienen que cumplir con la normativa que estaba vigente cuando se fabricó el vehículo. En el tema del winch, defensas delanteras, pues nos vamos a la fecha en la que se fabricó el vehículo. Y hay un año de corte que es el año 2007. Entonces, para los vehículos fabricados antes de 2007 aplica una normativa y los fabricados después de 2007 otra. En los vehículos matriculados antes de 2007 pues no estaba aprobado el reglamento de protección de peatones, entonces sí que pueden llevar el winch en la parte exterior de la furgoneta. Sin embargo, en los vehículos fabricados pues a partir de 2007 el winch tiene que ir ya en el interior del compartimento motor, que es lo normal, y además es obligatorio instalar una defensa delante del winch. No puedes únicamente poner el winch, porque al poner el winch estás modificando el frontal del coche y dejas de cumplir con la normativa de protección de peatones, y para volver a cumplir con ella tienes que instalar una defensa homologada. Súper interesante. Tomar nota que si queréis instalar un winch tenéis que instalar defensa. Sí, porque en nuestro caso ha sido totalmente casualidad. Sí. Nosotros nos debatimos entre poner la defensa o no, porque al final pensábamos que no era
una reforma que aportara algo, ¿no?, a las capacidades de Duna. Y mira, pues ahora nos damos cuenta que hemos acertado. Si tenéis un vehículo anterior al año 2007, no es necesario que instaléis una defensa homologada conforme a ningún reglamento. Podéis instalar incluso una defensa artesanal si queréis. Lo importante es que sea redondeada y no tenga aristas vivas salientes. Muy importante tener en cuenta. A partir del año 2007 para adelante, pues ya tenemos que comprar defensas que sean específicas para nuestro vehículo y ensayadas conforme a un reglamento. Y con todo esto de winch exterior, interior, defensa obligatoria, me surge la duda de la matrícula. ¿Qué pasa con ella? ¿La tengo que poner delante? ¿Estoy obligada a poner la lateral más pequeñita? ¿Cómo lo hacemos? La matrícula delantera, lo que nos dice la normativa es que tiene que ir en el eje central del vehículo. Entonces podemos moverla más arriba o más hacia abajo, podemos ponerla incluso en la defensa delantera, pero lo que no podemos hacer es moverla a un lateral. Una de las modificaciones que también son más comunes en el mundo del off-road y más importantes es la instalación de cubrecárters o protecciones en los bajos. ¿Hay algunas limitaciones? ¿Algún tipo de material? Pues bueno, ahí la limitación que tenéis es el peso de vuestra furgoneta. Podéis ponerle el cubrecárter en realidad de cualquier material. Lo que pasa pues que si lo ponéis de aluminio o duraluminio, le va a aportar mucho menos peso a la furgoneta que si es de acero. Y ya solo nos quedaría hablar del compresor, ¿no? Sí, porque nosotros lo vamos a instalar, digamos, dentro del paso de rueda. Entonces, ¿esto se tiene que homologar? ¿Cómo lo hacemos? Se debe homologar y tiene que cumplir con el mismo requisito que cualquier electrodoméstico. Al final es que tenga marcado CE. ¿Y no habéis pensado en poner ningún tipo de snorkel? Pues la verdad es que sí. En un vídeo más adelante os explicaremos paso a paso cómo se monta en nuestra furgoneta y lo haremos en las instalaciones de Bravo Snorkel. Aquí estoy pasando los clips al portátil, todo lo que hemos grabado, y para esto me va genial la Bluetti. Se ha hablado mucho de la utilidad de la Bluetti en las campers, pero no se ha hablado de lo bien que nos va a los creadores de contenido, porque todo lo que hay que cargar para grabar un vídeo es una pasada. Que si el portátil, que si los móviles, que si el foco de luz, nos va estupendo. ¿Qué os ha parecido? Hemos pensado que aquí vamos a poner